Y para tratar de entender el fenómeno de la inflación en Argentina, que claramente tiene mucho de anomalía, y también en el mundo, estamos en comunicación con Rodrigo Álvarez, que es economista y que tiene la gentileza de atendernos. Rodrigo, primero gracias por esperarnos y por tu tiempo. ¿Cómo estás? Acá te saluda Darío Mirraji. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Muy interesante el informe. Bueno, gracias Rodrigo. A ver, contanos qué pasó con la inflación en Argentina. Empecemos por Argentina. Bueno, es un proceso que tiene una carga histórica muy grande. Yo creo que a mitad de año el gobierno cometió muchos errores. En realidad, a principio de año, recordemos que ya Guzmán planteaba que era necesario, el ministro de Economía Guzmán, era necesario un ordenamiento, un programa económico, ordenar el gasto, ordenar la política monetaria, en fin, todos los pilares que son necesarios coordinar para tratar de expectativa de inflación. El gobierno eligió otro camino, allá por julio perdimos todo norte con la salida de Guzmán, cansado de tratar de que el gobierno se ordene, un mes sin un norte, sin un ministro de Economía fuerte, sin ningún tipo de visibilidad para las empresas y para los consumidores, y esto terminó derivando en una disparada del tipo de cambio y en consecuencia una aceleración inflacionaria, y sobre todo se rompieron todos los parámetros en términos de expectativas, y ahí es donde los economistas empezamos a proyectar niveles más cerca del 100% de inflación, hasta la llegada, diría yo, de Massa, cuando el gobierno entiende que era la bala de plata que tenía para tratar y cuando estoy hablando de bala de plata estoy hablando no solo de la economía, sino de la política. Un gobierno con estos niveles de inflación es un gobierno que obviamente se debilita mucho. Ahí creo que Massa empezó a ordenar el rumbo del barco, pero obviamente estamos en un transatlántico que no se corrige de un día para el otro, y la Argentina ya se estabilizó en un nivel de inflación del 5, que es mejor que el 7, pero está muy lejos del orden del 3-4 que teníamos al principio de año, ¿no? Claro, porque si uno miraba las proyecciones que se hacían en octubre, noviembre, te daban que la mayoría coincidía en que iba a llegar a superar o a estar en torno al 100%, la inflación anual termina un poquito por debajo. ¿Esto con qué tiene que ver y cuán sostenible es esto de que ya no sea el nivel del 7, sino el del 5% la inflación mensual? No, esto tiene que ver básicamente con Massa tratando de alinear los objetivos y tratando de contener, y lograr este golpe de efecto, que la inflación no supere o llegue al umbral del 100%. Yo creo que en este 2023 hay tres cuestiones que juegan muy fuerte. Obviamente es en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario, cómo el gobierno ordene los precios relativos, es decir, tarifas, obviamente también el tipo de cambio y salarios, ¿no? Esos son los tres pilares sobre los cuales se empieza a construir la visión del año, y lógicamente todos esos pilares tienen problemas, porque si atraso tarifas complico el objetivo del si el tipo de cambio lo retraso, se dispara la brecha y complica las posibilidades de acumulación de dólares, y si castigo el salario, freno la actividad económica, ¿no? Entonces, esa es un poco la trilogía en la cual el gobierno tiene que empezar a trabajar. Y por otro lado, y en el frente político, sería el segundo factor, un acuerdo con la oposición, sobre todo para encauzar la dinámica de los pesos y de los vencimientos de deuda en pesos, que son una preocupación muy grande para todos los actores.
Claro. Y por último, diría que el otro elemento de fondo es las expectativas. Si el gobierno logra generar algún nivel de confianza o no. Si no están esos tres elementos aislados, digamos, ordenados, seguramente este año vamos a terminar con una inflación bastante por encima del año pasado. Hmm. Ahora, cuando vos ves, digo, yendo más al fenómeno más estructural, que a la coyuntura más puntual, digo que Afganistán tenés 10% de inflación, que Libia tiene 3,8% de inflación, que Sudán del Sur directamente tuvo deflación, y ves el fenómeno de Argentina, que no tiene los problemas que tienen esos países, por más que tenga problemas. Digo, hay que entender que es algo económico, que es algo político, ¿por qué Argentina, siendo un país más o menos en muchos sentidos más normal, tiene niveles de inflación tan anormales? Bueno, es necesario un gran acuerdo social, ¿no? Porque en definitiva la inflación es el reflejo de todas las cuestiones estructurales no resueltas de Argentina. Los argentinos tenemos que definir con qué nivel de presión fiscal nos sentimos cómodos, con qué nivel de asistencia social, con qué nivel de servicios públicos. Obviamente la dirigencia política en la medida que no, dirigencia y hablo de política y también la empresaria, la sindical, toda la dirigencia argentina tiene que empezar a generar, digamos, acuerdos un poco más estructurales que son muy trillados, pero, digamos, en otros lugares del mundo, vos fijate lo que pasa en Estados Unidos cuando la inflación, digamos, se va del rango y se ubica en el entorno del 10%, se encienden absolutamente todas las luces de alarma y toda la sociedad entiende que es preferible frenar la actividad económica, incluso que haya un poco más, que haya recesión y un poco más de desempleo, con tal de mantener la inflación. El mundo entendió que no hay nada más regresivo, no hay nada que afecte más a los pobres que el nivel de inflación. Y en Argentina esa discusión todavía sigue, digamos, en el aire. El propio presidente habló de crecimiento, remarcando el crecimiento de la Argentina, cuando, digamos, lo fundamental es bajar la inflación, ¿no? A costa incluso de crecimiento. Entonces, digo, esos acuerdos estructurales hoy faltan, están en el aire, con, además, un problema que digamos, en esta gestión tuvo, yo diría, la inversa de Escaloneta, que tuvo mala suerte, porque hubo obviamente una pandemia y una guerra, pero no hubo cero confianza, es decir, no hay capacidad del gobierno de generar credibilidad en su política económica y obviamente la alineación y digamos, la dinámica de las principales variables estuvo totalmente desalineada mucho tiempo. Entonces, digo, esos resultados mirando un entorno reducido son los que han generado estos niveles de inflación. Si querés podemos ir a la historia y discutir mucho más, pero me parece que con esta dinámica nos alcanza. Entiendo, entiendo. Y si miramos más el fenómeno global, claramente digo, 2022 veías en muchos países del mundo niveles de inflación muy superiores a los de décadas anteriores. Ahora también vemos cierta desaceleración, se ve en el caso de Estados Unidos, se ve en muchos países europeos. Lo que vos ves ahí, Rodrigo, es que hay una tendencia, ¿crees hacia una desaceleración o el problema de la inflación llegó para quedarse por más tiempo? No, yo creo que obviamente no va a desaparecer de un día para el otro porque hay cierta inercia, pero yo creo que a fines de este año en Estados Unidos ya vamos a estar más en los umbrales razonables de inflación, que para ellos están en el entorno del 2%, incluso menos. Y en Europa y en el mundo va a ir, la tendencia es hacia eso. Lógicamente, la contracara de una menor inflación va a ser una mayor recesión y probablemente mayor desempleo dentro de parámetros muy acotados. No estamos hablando de las cifras y de los niveles de Argentina, ¿no? Entonces,
Argentina tiene otra magnitud de problema porque tiene problema de nivel, obviamente, y de dinámica. Pero yo creo que la inflación va a ser un problema que va a tender a disiparse en los próximos meses. Claro. Rodrigo, me En el quiero quedar... mundo, digo, ¿no? Sí, En el sí. mundo. Quiero pedirte si podés desarrollar un poco una idea que dijiste antes que me pareció interesante, porque estás diciendo, bueno, en el mundo va a bajar la inflación a costa de que haya mayor recesión, y antes decías, bueno, hay una decisión que tomaron todos los países de que es preferible cierta desaceleración, incluso una recesión, antes que una inflación persistente. ¿Por qué es preferible? Porque viste que hay muchos economistas que uno escucha en Argentina, por ejemplo, que dicen, no importa, hay que crecer a toda costa, si hay inflación no molesta. No, eso es una discusión saldada en la profesión. Eh, Básicamente porque la inflación golpea a los que no tienen activos, ¿no? Si vos no tenés una casa, un auto, no tenés ahorros, incluso si tenés ahorros y no podés, digamos, canalizarlo de una manera, eh, digamos, que te proteja el capital, eh, todos esos elementos en general no están dentro de los sectores más carenciados, ¿no? Y en general la inflación se acelera más en componentes que son los bienes, que son los componentes de primera necesidad. Podemos discutir si una familia deja de ir a comer a un restaurante o deja de ir al cine o deja de hacer una salida o de tomar vacaciones, que en general son el componente servicio o incluso utiliza menos el teléfono, no sé, da de baja el cable, pero no puede dejar de comer y no puede dejar de cumplir con sus necesidades básicas. Y cuando tenés inflación, digamos, le estás pegando por dos vías a esos sectores, no solo por la pérdida de poder adquisitivo en el caso de que tengan ingresos, sino porque además no tienen activos en general como para protegerse, como para balancear en la ecuación patrimonial esa situación. Entonces, está comprobadísimo que detrás de las aceleraciones de inflación vienen, obviamente, un deterioro de la situación social y también daña las expectativas de inversión, daña las expectativas de crecimiento en términos fundamentales. En una economía donde vos no podés prever lo que pasa con los precios, se achica el horizonte de decisión. Los empresarios que hacen inversiones buscan recuperar esas inversiones lo más rápidamente posible porque el nivel de incertidumbre es muy alto. Esto implica, digamos, márgenes de rentabilidad que en general son muy elevados, no porque los empresarios sean malos, sino porque estás operando en una economía que es muy incierta, y esto termina lógicamente comprometiendo en última instancia el crecimiento. Entonces, todas esas discusiones que están detrás de la inflación son las que en definitiva hacen al desarrollo de un país, ¿no? Que haya más igualdad, que haya más inversión genuina, más crecimiento, en consecuencia menores niveles de desempleo, más empleo y que haya un progreso genuino de la sociedad. Claro. Todo eso está detrás de la discusión de la inflación y por eso los países la priorizan frente a, en este caso, el crecimiento en el corto plazo, porque en el largo plazo la discusión está saldada y la baja de la inflación también estimula el crecimiento. Clarísimo, clarísimo. Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias por este tiempo con DNews.